El gobierno de Pedro Sánchez reconoce su total y rotundo fracaso, que los españoles ya no lo quieren, que los españoles están decepcionados con su gobierno. Y este lunes compareció para anunciar que convocaría a un Consejo de Ministros esta misma tarde con el objetivo de disolver las Cortes Generales y proceder al mismo tiempo a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, porque está reconociendo precisamente el fracaso de su partido, de su gobierno y las acciones que podrían haber tomado no en beneficio, sino contra su propio pueblo. La convocatoria formal de estas elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma en que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley española. Esto fue lo que informó el mandatario en una comparecencia ante los medios de comunicación, sin preguntas, sin respuestas, de forma abrupta, todo para decir precisamente que su gobierno había fracasado. Un video muy triste, muy lamentable, de un par de segundos, minutos, pero finalmente con un muy fuerte mensaje: la derrota total y absoluta del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver el mensaje del presidente de España. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social, y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de Gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa, y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Muchas gracias. Este es el mensaje, la excusa que puso Pedro Sánchez con respecto a la pérdida que tuvo del poder en España. En primer lugar, está un poco cuestionable,
porque dijo que aquellos presidentes municipales de su partido que habían estado realizando lo que él llamó un buen trabajo, van a ser pues eliminados por parte de lo que sería el Partido Popular y por Vox. Ahora ellos son los que tendrán el control. Pero está muy extraño esto porque si desde arriba las cosas están mal, el gobierno de Pedro Sánchez está mal, quiere decir que el alcance municipal y autonómico también lo estaría, porque por algo los ciudadanos votaron en contra de su partido. Votaron en contra de las elecciones o incluso las leyes que habían estado realizando los miembros del partido de Pedro Sánchez. Así que, sin lugar a dudas, no todo es culpa del nuevo gobierno que va a entrar, porque es muy fácil decir que son ellos los que van entrando, que todavía no tienen ningún problema con los ciudadanos, los que van a arruinar por completo todo el trabajo que había realizado el gobierno de Pedro Sánchez y de los presidentes municipales, porque finalmente es una forma de, digámoslo, poner la excusa de que su fracaso no fue tan grande como lo es el problema que va a traer los nuevos presidentes, los nuevos gobiernos de estos municipios. Pero también, y hay un punto que sí se le reconoce, el de superar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, porque, para empezar, no es un problema solo de España, es un problema de todo el mundo. Todos nos vimos afectados por la pandemia del coronavirus. Algunos ya están saliendo adelante, otros están a la mitad del camino y hay unos que ya lograron finalmente ponerse nuevamente en alto. Quizás el gobierno de España no hizo lo suficiente para salir más rápido de la crisis de la pandemia, pero en lo que sí no es como tal posible culpar a lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia, porque España no tendría ningún problema. España no debería tener ningún problema de la crisis de lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Si España hubiese permanecido neutral, si Pedro Sánchez hubiese pensado primero en sus ciudadanos que en los ucranianos, en los rusos, en lo que le pedía y ordenaba a Estados Unidos, otra cosa le hubiese cantado al presidente de España. Se vio obligado prácticamente a declinar. No declinó, pero adelantó las elecciones para no verse peor su semblante, su postura como jefe de gobierno. Pero finalmente es un claro fracaso. Un claro fracaso de aquellos países que apoyan a Ucrania. Los ciudadanos ya no quieren, no están de acuerdo con apoyar a Ucrania y aquí está una nueva muestra. Quizás si se realizaran las elecciones en Francia, en este preciso momento, la victoria de Emmanuel Macron sería todo lo contrario. La mayoría de las personas habrían votado por Le Pen, quien incluso está promoviendo, tratando de eliminar esta propuesta de la ley de pensiones de Emmanuel Macron. Si a los ciudadanos les hubiesen dicho antes de las elecciones, esta idea que tenía Macron, no hubiese ganado las elecciones. Y Le Pen incluso está reconociendo el fracaso de Macron en frente de lo que es Ucrania y Rusia. Las cosas serían muy diferentes de haber sido las elecciones en estos tiempos, sobre todo cuando los ciudadanos están sintiendo más esta presión, este golpe social y económico de la crisis derivada de todos los países que sancionaron a Rusia, no de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque también una cosa es el conflicto y otra el hecho de que los presidentes de estos países estén entregando los recursos a Ucrania, en lugar de ver precisamente por los ciudadanos de su nación. El gobierno ya ha sacado adelante grandes reformas comprometidas durante su gestión. Veremos qué es lo que va a pasar, sobre todo porque España se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo toda Europa y es la presidencia en turno del Consejo de la Unión Europea. Así que veremos qué es lo que va a hacer España a partir de ahora
por quién van a votar ese día, ese domingo, y de ser necesario, pues adiós, adiós al presidente Pedro Sánchez. Qué lástima, porque pudo haber hecho algo diferente si no se hubiese unido a lo que es el grupo de el presidente Joe Biden. Quizás incluso hubiese mantenido el control, el poder en su país, pero los españoles no están de acuerdo, no están conformes y como bien dicen, en el momento en el que molestas y golpeas sus bolsillos, los ciudadanos no te van a dar otra oportunidad. Y este fue solo la primera parte de eliminar este gobierno español que no sirvió de absolutamente nada en beneficio de su pueblo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.